tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con ustedes, hablando y continuando con los videos anteriores donde pues nos hemos quedado. En el video anterior hemos hablado cómo va a finalizar el gobierno de Óscar R. Benavides y pues finalizando cómo esta va a declarar las elecciones para escoger a un nuevo presidente en el Perú. Todo esto lo vamos a ver pues en el transcurso del video, así que por favor, si es que te gustó el video, no dudes en compartir con quien creas conveniente y no dudes en apoyar en este caso. Bien, entonces vamos a comenzar indicando nuevamente de un principio que cuando ya Óscar R. Benavides finaliza su gobierno, esta va a decretar las elecciones para escoger un nuevo presidente. Pero a esta etapa, cuando él pues declara las elecciones correspondientes, estaría terminando a lo que llamábamos anteriormente el tercer militarismo, o sea, se está acabando el concepto del gobierno militarista y está dando inicio al concepto democrático para escoger un presidente gubernamental, o sea, un presidente escogido por el pueblo, donde la democracia nuevamente pues va a reinar en el Perú. Y a esta etapa se le va a conocer como la primavera democrática. Entonces, cuando se dan estas elecciones, de los tantos candidatos pues, que se van a presentar, solamente vamos a rescatar a dos personas, a lo que es Manuel Prado Yugarteche y José Quesada Larrea. Estos dos candidatos generalmente van a postularse y quién de los dos pues va a ser el próximo presidente en el Perú. Indicarte adicional a ello es que tanto como Manuel Prado Yugarteche y Óscar R. Benavides de años atrás ellos mantenían una relación amical y pues esto va pues depender mucho para que sea elegido presidente Manuel Prado Ugarteche, ya que ese lazo de amistad va a hacer que él apoye a Ugarteche y él sea elegido presidente. Pero más allá de lo que pueda comentar pues José Quesada Larrea referente a cómo se validó las elecciones en ese entonces y cuando pues se llega a la elección que el próximo presidente sería Manuel Prado Ugarteche, él lo que va a hacer inmediatamente es denunciar esas elecciones de fraude, de corrupción. ¿Por qué? Porque él indicaba que él pues tenía la mayor cantidad de votos por parte de la población, pero que al momento de contabilizar los votos, pues no se llegó a ello. Entonces, él denuncia estas acciones. O sea, adicional a ello, también indicarte que, este fraude que denuncia pues José Quesada Larrea, recién en el Perú se va a poner a investigar desde esa fecha, van a pasar 30 años hacia adelante, donde recién el Perú va a empezar a investigar qué es lo que pasó pues en verdad en esas elecciones y que va a descubrir que en verdad sí hubo fraude. O sea, va a descubrir que, 30 años después, recién el Perú descubre pues que en verdad hubo fraude en las elecciones y que tal vez hubiera podido ganar pues José Quesada Larrea. Pero lamentablemente pues fue un hecho pues que pasó muy tarde, entonces estaríamos comenzando que la primavera democrática estaría iniciando con el gobierno de Manuel Prado Yugarteche que se va a dar desde 1939 a 1945. Bien, ahora tú te preguntarás, o sea, en ese lapso de la historia, en ese lapso de esos años de 1939 a 1945, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, ¿qué se está dando en el mundo? ¿O qué va a iniciar en el mundo? Bien, el gobierno de Manuel Prado Yugarteche, pues este gobierno va a iniciar pues en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial. Es donde el Perú nuevamente participará como en la primera, como entrega de exportación de suministros a Estados Unidos. O sea, gran parte de este gobierno se va a validar pues en las exportaciones y el envío de minerales, algodón y además de otras materias primas, como es el caso del caucho, pues que en este lapso, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, es de mucha utilidad, ya que el caucho es utilizado pues para todo. Y este gobierno, pues, entonces se van a proyectar más de lo que es las exportaciones y de lo que es las importaciones. Entonces, una pequeña explicación, ¿cuál es la diferencia de la otra? Estaríamos hablando que si nosotros queremos hacer la exportación, es que del Perú se exporte algo para otros países, o sea, estamos exportando. Y si en este caso el Perú quiere traer productos de otros países, ya sea de China, ya sea de Brasil, ya sea de otros países, entonces el Perú está haciendo una importación. Bien, importación y exportación. Bueno, entonces dado esta explicación, iniciarte o indicarte entre el año de 1940
En el Perú se hizo lo que es un censo nacional, o sea, rara vez en el Perú se hacía esto, pero Ugarteche lo hizo. ¿Y pero para qué hizo este censo nacional? Este censo lo utilizó para hacer lo que es un conteo de la totalidad de peruanos aproximadamente que existía pues dentro de nuestro territorio, al cual arrojaron que entre de 7 millones de personas aproximadas, más del 50% de habitantes eran analfabetos y pues que la gran mayoría de estas personas nacían en sus casas. Eso quiere decir pues que Ugarteche tenía que tomar las medidas preventivas o medidas para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Ahí es donde Ugarteche va a promover la construcción de muchos colegios, va a validar que el estudio de nivel secundaria sea de manera obligatoria y si es posible pues, o sea, que sea gratuito, o sea, va a impartir referente al concepto de educación. Se van a construir muchas maternidades para que estos sucesos de que muchas personas nazcan en sus casas, pues ya no sea de esa manera. Y va a haber muchas cosas más, pero indicarte también que en el Perú, o sea, estaba realizando lo que es las exportaciones de minerales, como lo indiqué en ese entonces, es una de ellas pues es minerales, o sea, para la fabricación de armas, fabricación de vehículos blindados y demás cosas allí en Estados Unidos, pero no muy aparte refiere pues a la extracción de minerales, sino al tema del algodón, porque en Estados Unidos es un frío terrible, en Rusia también, generalmente por los países europeos es un frío pues muy desgarrador y para ello necesitan abrigarse. Y justamente, ¿qué país tú conoces con gran riqueza natural, con gran riqueza minera, donde pues este país pueda ayudar a Estados Unidos? Y ese país pues es Perú, entonces Perú va a servir de lo que es la extracción de la materia prima que Estados Unidos va a utilizar para poder alistarse en esta guerra. Tanto la exportación de minerales, algodón, el caucho que te mencioné, por ejemplo. El caucho en el Perú se extraía desde la Amazonía y en ese punto de la Amazonía Ugarteche hizo una industria, o sea, construyó una industria llamada la Corporación Peruana Amazónica y donde se encargaba principalmente la extracción del caucho. Y el caucho, tú dirás, ¿para qué utilizan el caucho? ¿O de dónde le extraen el caucho? ¿Es una piedrita? ¿Es una...? ¿Qué es el caucho? O sea, sabes que están en las llantas, pero, o sea, el caucho se extraía de muchos árboles, o sea, árboles de caucho, y de ahí pues se extraía. Hubo una gran tala de árboles en ese entonces, pero llegando al punto, el caucho fue muy importante en este periodo de la historia. Entonces, como es la materia prima, pues que está revolucionando para que tengan mayor flexibilidad, mayor movimiento, tanto como los tanques blindados o vehículos blindados y demás cositas, eh, Perú no es el único que se va a encargar de la extracción del caucho y como también la exportación del caucho. Hay países como el caso de Ecuador que también quería realizar estas exportaciones para que le saque un provecho a sus territorios pues, y recibe una ganancia por parte de Estados Unidos a esta exportación masiva del caucho. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa es que entre el Perú y Ecuador aún no se definían lo que son los límites territoriales. O sea, estos límites territoriales lo llevamos de años atrás, desde el concepto del virreinato, donde Perú y Ecuador pues aún no se establecía referente a los territorios fronterizos que limitaba tanto Perú con Ecuador. Entonces, todo esto llevó a entender pues que Ecuador, una zona donde había caucho, pues que era zona peruana, pues correspondía a territorio ecuatoriano. Entonces, al ingresar los ecuatorianos a dicha zona, para el gobierno peruano es como un proceso de invasión, algo que no se puede hacer. Entonces, Perú tenía que tomar las medidas preventivas, pero al mismo tiempo Ecuador reclamaba que dichos territorios, pues, eran parte de ellos. Así que se va a generar lo que es un enfrentamiento bélico entre Ecuador y Perú. Y a esta guerra o este conflicto bélico se va a llamar la guerra del 41 entre Perú y Ecuador. Pero si te das cuenta, o sea, el Perú está en una guerra, o sea, en una guerra armada, armamentística, una guerra entre Perú y Ecuador, entonces, pero fuera, o sea, de América del Sur, entre estos dos países, o sea, Perú y Ecuador, que están en una guerra, en el mundo, en Europa, se está dando inicio de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya hay dos guerras. Y Estados Unidos no podía permitir todas estas cosas y más adelante te voy a contar qué es lo que sucede. Bien, generalmente no te voy a contar qué es lo que pasa con la guerra del 41 porque sería extender demasiado el video y pues voy a resumírtelo de manera bien sencilla y clara y de repente en un próximo video puedo explicar referente a la guerra del 41 y cuáles son los hechos que sucedió en esa época. ¿Ya?
Entonces, todas las exportaciones que se realizaba por parte de Perú generalmente traía como consecuencia que muchas empresas que se encontraban en la costa, generalmente en lo que es en el planta o la cosecha o la industria del azúcar, pues esta cierren sus puertas y entra en un estado de quiebra. ¿Por qué? Porque había más trabajo en la parte de la sierra y de la selva por la extracción de todos estos minerales, como el concepto del caucho. Entonces eso validó que muchas empresas que se encontraban en la costa peruana pues cierran sus puestas a la falta de la demanda de muchas personas. Entonces recuerda esto, que cuando una empresa cierra o muchas empresas cierran, esto va a generar un despido masivo a las personas. O sea, y este despido a la larga son personas que necesitan el trabajo para pues mantener a sus familias. Entonces, al no haber trabajo, esta va a generar muchas protestas. Y al generar muchas protestas, van a generar pues muchas manifestaciones. Y ahí es donde se origina las organizaciones o llamadas también sindicatos de trabajadores que van a hacer respetar normativas referente al tema del trabajo propio. Y eso pues Aguarteche en sí pues bueno, pues reclama igual de la manera, o sea, pero lo que no entendía la gente, o en este caso lo que no entendían muchos en general, es que en ese tiempo, o sea, dinerito sí había, sí había, o sea, la gente tenía plata, pero no tenía que comprar porque gran parte de los productos de primera necesidad, referente al azúcar, pues no había. Entonces ahí es donde se genera pues muchas manifestaciones. Entonces, te cuento más, o sea, ¿qué pasó con Estados Unidos? O sea, nos remontamos ahora en el mundo. En Estados Unidos, o sea, Estados Unidos tiene una base naval. Esta base naval ubicado en Hawái, en Pearl Harbor, es atacada por los japoneses. O sea, los japoneses envían a una flota de aviones, o sea, y va a llegar hasta la isla de Hawái, en la base de Pearl Harbor, y pues esta pues lo va a atacar, o sea, lo va a bombardear. Y esto va a ser la excusa necesaria, o como consecuencia va a ser que Estados Unidos entre en la guerra. Y al entrar en la guerra, todos sus aliados tienen que entrar a la guerra. O sea, y ahí me refiero Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Pero recuerda que Perú y Ecuador tienen sus conflictos en la guerra del 41. Entonces, si Estados Unidos te dice, Perú, apóyame en la guerra, si dice Ecuador, apóyame en la guerra, obviamente se tenía que hacer eso. ¿Y qué pasó con la guerra? Pues nada, Estados Unidos, pique. O sea, se terminó la guerra solamente porque Estados Unidos le dijo, dejen de pelear o les... Y eso pasó. Y eso pasó. Bien. ¿Qué más? Para asegurar todo esto, porque recuerda que Japón ataca la base de Pearl Harbor en Hawái, esta base militar de Estados Unidos, Perú va a firmar un tratado con Estados Unidos, o sea, se va a firmar un tratado con Estados Unidos, pero este tratado de préstamos de arriendos, o sea, de tratado de préstamos de arriendo se llama, es donde Estados Unidos nos va a poner pues 3 puntos exactos. O sea, el primer punto es que, o sea, ellos coloquen una base militar en Talara. O sea, esta base militar pues serviría para que, o sea, si es que hay otro ataque en las costas de Estados Unidos, pues desde Perú puedan pues seguir atacando. O sea, ¿te imaginas? O sea, que la base estadounidense para poder repeler ataques mundiales, o sea, uno estaría en Talara, en Piura, o sea, en Perú. Y la segunda sería pues deportar a todos los japoneses y alemanes que se encontraran en el Perú. Créeme, entre el 41, o sea, en el Perú había un montón de personas alemanes que se encontraban en la selva, y igual referente a los japoneses que se encontraban en la costa. Y esto pues a la larga va a traer lo que es un concepto de discriminación pues a estos, por decir, a estos alemanes o a estos japoneses, porque créeme, o sea, la exportación que se hacían ellos era porque Estados Unidos lo mandaba y Perú generalmente pues lo tenía que acatar, y salieron un montón, y hasta tanto así pues no de buena manera. ¿Ya? Y la tercera era lo que es estabilizar los precios de explotación de materia prima, porque recuerden, en un principio, antes de que se dé este acuerdo, o sea, antes que se dé este acuerdo desde el 41, Estados Unidos, o sea, recibía de Perú
todas las exportaciones, o sea, tanto como de algodón, de minerales y lo que es el caucho, pero el Perú podía validar pues cuánto sería el costo de todos estos productos que Perú envía a Estados Unidos, o sea, cuánto yo te voy a cobrar, lo voy a depender pues a mi propio interés, pero con este tratado le estás diciendo que a Perú no me abuses porque te puedo quitar todo y te quedas sin nada. O sea, que no incrementen los precios a un concepto exagerado por la extracción de materia prima. O sea, esta tercera fase pues generalmente ya nos ataba de manos. O sea, generalmente apoyamos a Estados Unidos. Si Estados Unidos quería pagar, sin exagerar, 10 céntimos por la extracción de tal mineral, pues o sea, nadie de otra. Ya no importa, dame tu ferrito y sigue explotando. Y eso pasó. Pero no era así, no era así, solamente es un ejemplo para que puedas entenderme. ¿Qué más? Tú te preguntarás, pues, profesor, usted entre los gobiernos de Óscar R. Benavides y el concepto de, no sé, pues, Luis Sánchez Cerro, usted validó mucho el tema del APRA, y ahora ¿por qué no está sonando el APRA? O sea, ¿por qué ya no hay apristas, ya no están luchando los apristas? ¿Qué pasó? O sea, simplemente pasaron de moda. No es que hayan pasado de moda. Recuerda que los apristas aún son partidos generalmente que son considerados ilegales. Entonces, ellos tienen todavía esa idea de querer ser un partido pues legal. Pero recuerda esto, o sea, el Perú ahorita está en manos de Estados Unidos. O sea, recuerda que el partido aprista no es un partido nacional peruano, es un partido hecho en el extranjero. Y pues esto, lo que quería el APRA más que todo es que si aproveche este proceso, decirlo, este proceso o este momento, y empieza a hacer su protesta, en primero ellos pensaban, si hacemos esto vamos a ser mal visto ante los ojos de Estados Unidos. Y es algo que no se puede permitir. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hacía así y el APRA desaparecía. Entonces, eh, esto pues ocasionó que el APRA en todo este proceso de gobierno pues no se escuche un tema de protesta y la explicación lógica es porque no quería ser mal visto referente pues a las acciones o a lo que podría hacer Estados Unidos referente pues al partido aprista. Bien, y por eso pues el APRA no suena en este lapso de la historia. Bueno, todo esto pues se mantiene el gobierno de Ugarteche de esa manera y pues ahora tú te preguntarás pues, o sea, ¿qué pasa después? ¿Qué sucede después? Ya finalizando la Segunda Guerra Mundial y así pues llegamos al final del gobierno de Ugarteche, estas se van a convocar a elecciones en el año de 1945, pero antes de eso pues se lanzaría o el APRA pues estaría siendo legal, o sea, Ugarteche, ya finalizando el gobierno, va a legalizar al partido aprista para que ésta sea pues legal. Entonces podríamos decirlo pues que Ugarteche la legaliza. Entonces el APRA ya puede postular para hacer no sé, para tener su partido legal y poder pues validar si es posible o aspirar a la presidencia o pertenecer al Congreso, que es también lo que le interesa. Pero en este caso, con todo lo que pasó en el Perú previamente, Víctor Raúl Haya de la Torre, pues el líder aprista, no quiso exponerse, o sea, no quiso, por decirlo, extasiar lo que es a la sociedad, porque de tantas protestas que había anteriormente y esta pues que encontraría la oportunidad adecuada, Víctor Raúl Haya de la Torre pues esperaría su momento. Entonces él no va a postular a la presidencia, pero lo que va a hacer es juntar, o sea, grupos de partidos que también fueron legalizados y entre otros partidos que, o sea, generalmente partidos políticos que no pintaban mucho al concepto de la elección presidencial o para el Congreso y demás cositas, se le ocurre una idea, o sea, ¿qué tal si todos estos partidos políticos se juntan en uno solo? O sea, esa unión de varios partidos políticos, o sea, de varios partidos políticos, en la fusión a uno solo, eh, se va a formar a lo que llamamos pues el Fredena, o sea, el Fredena se va a unir, o sea, es la fusión de muchos partidos políticos y esta pues va a impulsar a un representante que sería pues Bustamante Ribeiro. Este representante, que es José Luis Bustamante Ribeiro, pues va a hacer que se postula a la presidencia y con el apoyo del Fredena, pues se haga con el poder. Entonces, voy a parar aquí, ya en el otro video voy a explicar pues, o sea, qué sucede en este gobierno de José Luis Bustamante Ribeiro, que va a validarse del año de 1945 a 1948. Espero el video les haya encantado, les haya sido de mucha utilidad
Sin nada más, yo me despido y será hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense.